Creo que para poder entender que el fenómeno que estamos viviendo ahorita tendríamos que regresar a las elecciones regionales y municipales del 2022. Terminada esa jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones declaró nulidad en 12 distritos. De esos 12 distritos, lo que hace el jurado es convocar a elecciones municipales complementarias, que para ese caso se realizaron en el 2023. Sin embargo, solamente se pudieron convocar o realizar elecciones en 11 de estos 12 distritos. En el caso de Ninabamba no se pudo hacer la elección porque no hubo ninguna lista que postuló a las elecciones internas y, como sabemos, es un requisito para que puedan postular. De los 11 distritos en los que sí se llegaron a realizar elecciones, solamente en 10 se pudieron elegir autoridades. En uno de ellos, que es el caso de Pion, lamentablemente no se logró poder elegir a un candidato porque el ausentismo nuevamente superó al 50%. Entonces, para Pion y Ninabamba se vuelven a convocar elecciones municipales complementarias ahora para el 2024. Lamentablemente, en esta elección el ausentismo volvió a superar el 50% y estamos aquí este año volviendo a realizar por tercera vez elecciones municipales complementarias para estos dos distritos y esperemos que ahora sí se pueda llegar a un resultado electoral. Este año habrán elecciones municipales complementarias en el país. ¿Por qué se realizan? ¿Cómo explicamos la alta tasa de ausentismo en distritos como Pion y Ninabamba que nos han obligado a hacer nuevas elecciones? ¿De qué forma la investigación electoral de la OMPE nos ayuda a responder estos fenómenos y estas preguntas? Y también para conversar acerca de todo, estamos con Wendy Adriansen, quien es investigadora de la Subgerencia de Documentación e Investigación Electoral de la OMPE. Wendy, bienvenida a Habla OMPE. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a entender inicialmente elecciones municipales complementarias que le decimos EMC. ¿Qué son las elecciones municipales complementarias? Las elecciones municipales complementarias son aquellas que convoca el Jurado Nacional de Elecciones cuando se declara nulidad en distritos o provincias. Estas se pueden convocar por tres razones principalmente. La primera está relacionada al alto ausentismo. ¿Qué significa eso? Cuando más de la mitad de una población electoral de un distrito o provincia no asiste a votar. Imaginemos que tenemos un distrito de 100 pobladores, 100 electores hábiles, y 49 no asisten. En ese caso, el Jurado Electoral Especial del distrito y el Jurado Nacional de Elecciones podría declarar nulidad en ese ejemplo. Otra causal para declarar nulidad en un distrito es cuando los votos nulos o los votos en blanco, ya sea individualmente o en conjunto, superan el 2/3 del total de electores hábiles. Siguiendo el ejemplo de un distrito de 100 personas. Si 67, 68 personas votan en blanco, votan nulo o la suma de ambos supera el número 67, también se podría declarar la nulidad. Y por último, la tercera razón es graves irregularidades. ¿Qué significa eso? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones identifica algunos factores o elementos que suceden durante la jornada electoral que podrían impedir que la votación se realice con regularidad. En ese caso, también el jurado podría declarar la nulidad en el distrito en el que se lleva a cabo. En estas elecciones municipales complementarias 2025, ¿cuántos distritos van a participar? En estas EMC son solamente 2 distritos, Pion y Ninabamba, ambos se encuentran en el departamento de Cajamarca. ¿Y por qué se convocan en esta oportunidad? Creo que para poder entender que el fenómeno que estamos viviendo ahorita tendríamos que regresar a las elecciones regionales y municipales del 2022. En ese periodo se realizaron, como todos sabemos, elecciones municipales tanto a nivel provincial como distrital a nivel nacional. Terminada esa jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones declaró nulidad en 12 distritos. No hubo ninguna nulidad a nivel provincial. De esos 12 distritos, lo que hace el jurado, el proceso es convocar a elecciones municipales complementarias que para ese caso se realizaron en el 2023. Sin embargo, solamente se pudieron convocar o realizar elecciones en 11 de estos 12 distritos. En el caso de Ninabamba no se pudo hacer la elección porque no hubo ninguna lista que postuló a las elecciones internas y, como sabemos, es un requisito para que puedan postular. De los 11 distritos en los que sí se llegaron a realizar elecciones, solamente en 10 se pudieron elegir autoridades. En uno de ellos, que es el caso de Pion, lamentablemente no se logró poder elegir a un candidato porque el ausentismo nuevamente superó al 50%. Si no me equivoco, para esa elección llegó a ser del 97%. Wow. Es decir, solamente un 3% de los ciudadanos fueron a votar y no es representativa una elección con un porcentaje tan bajo. Entonces, para Pion y Ninabamba se vuelven a convocar elecciones municipales complementarias ahora para el 2024. Lamentablemente, en esta elección
el ausentismo volvió a superar el 50% y estamos aquí este año volviendo a realizar por tercera vez una elección municipal complementaria, elecciones municipales complementarias para estos dos distritos y esperemos que ahora sí se pueda llegar a un resultado electoral. ¿Y quiénes pueden ser candidatos o candidatas en estas elecciones? En este caso, como hemos mencionado, ambos son distritos, Pion y Inabamba, entonces serían alcaldes y regidores distritales. Y para estos casos se repite la misma normativa electoral que una elección regional y municipal tradicional. Entonces pueden postular cualquier ciudadano que tenga su DNI, su documento nacional de identidad, que haya nacido o residido por al menos 2 años continuos en el distrito en cuestión, que en este caso sería o Pion o Inabamba. El resto de requisitos, normas o requisitos se los pueden revisar en la ley de elecciones municipales o en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Ok. Hablabas de una de las causas para hacer municipales complementarias es el alto ausentismo, por ejemplo. ¿Cómo podríamos explicarlo en este caso? Bueno, explicar el ausentismo electoral es bien complejo. No hay en la teoría algo muy claro o algo muy general para todos los casos. Pero en el caso de Pion y Inabamba, nosotros podríamos suponer que hay 2 razones principales. Uno está relacionada con la poca oferta política. ¿Por qué? Y vamos a usar un ejemplo. En las elecciones municipales complementarias, en ambos distritos solamente hubo una lista, ya sea una lista electoral, que si no me equivoco, pertenecía a un partido político. Entonces, los electores no tienen opciones de dónde elegir. Entonces, si esa lista para ti no es representativa, entonces no tienes otra opción. Y eso podría ser una razón. Y la otra razón podría ser debido a la distribución geográfica de los distritos. Ambos distritos son rurales, muchas de las personas viven en caseríos o centros poblados que no necesariamente están cerca a los locales de votación. Entonces, movilizarse podría ser más costoso incluso que pagar una multa electoral para muchos casos. O también puede suceder que muchos de los ciudadanos no trabajen en la misma ciudad en la que votan, en el mismo distrito en el que votan, y se les complique regresar o retornar el día domingo para la elección y prefieren pagar su multa electoral. Sin embargo, podrían haber más factores adicionales que en el equipo de investigación de la OMP estamos tratando de explorar y poder identificar qué está pasando en estos distritos en particular y que también se podría aplicar en otros distritos para otros periodos electorales. Dentro de los datos que ustedes trabajan en la sugerencia, ¿tienen ya más o menos claro de cuántas elecciones de este tipo se han realizado hasta el momento? Como para tener una idea. Sí, desde el 2002 se han realizado 6 elecciones regionales y municipales y 11 elecciones municipales complementarias. Wow. Esta sería la 12ª elección complementaria que realiza la OMP en estas últimas 2 décadas. ¿Y hay alguna relación, existe una relación entre los 2 distritos, Pion y Inabamba, ¿no? Que podamos encontrar para que se elaboren nuevamente elecciones? ¿Hay algún hilo conductor que podamos entender? Sí, hay varios elementos en común. Empezando porque Pion y Inabamba ambos pertenecen al departamento de Cajamarca, uno en la provincia de Chota y el otro a la provincia de Santa Cruz. Luego también tenemos algunas características similares, son distritos pequeños, o se podrían considerar pequeños, tienen una población menor a 2.000 pobladores cada uno de ellos. Luego también ambos son distritos rurales, con bastantes centros poblados, caseríos y demás. Luego, si vemos un poco los factores socioeconómicos, podemos identificar que ambos son identificados como distritos de pobreza extrema y con un índice de desarrollo humano considerado bajo. Si queremos ver variables sociodemográficas del padrón electoral, podemos ver bastantes similitudes también. La distribución por sexo es bastante equitativa, podríamos decir que hay 50-50 con algunas pequeñas variaciones, pero la división entre hombres y mujeres es bastante similar. También podemos ver que en ambos distritos la población principalmente tiene secundaria completa o primaria incompleta. El porcentaje de personas con estudios superiores es bastante reducido. Entonces, de manera general, estas son algunas características comunes que no solamente se ven en Pion y Inabamba, sino que también podríamos ver en otros distritos en donde se ha declarado elección municipal complementaria en algún momento. Hay coincidencias en otros distritos. Qué interesante. Más allá de todas esas variables que me parecen importantes para entenderlo, dentro de los procesos en sí, del proceso electoral en estos 2 distritos, ¿encontramos algún tipo de relación, coincidencias, algo que destacar? No particularmente, creo que a pesar de que son distritos muy similares, cada uno tiene su proceso electoral bastante diferente. Incluso si vemos candidaturas, hay variaciones. Lo que sí hemos podido identificar de manera general, y justo estamos explorando para una futura investigación, es cómo es la distribución o la alternancia entre candidatos
a la alcaldía principalmente y a algunos regidores, podemos ver, por ejemplo, que desde el 2002 hay algunos candidatos residentes, no necesariamente como alcaldes, pero que están dentro de la lista como regidor y van variando de posiciones. Entonces sí podemos ver ahí en términos como más de partidos políticos que hay ciertas coincidencias que son interesantes de estudiar y que esperamos explorar un poquito más, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos también están postulando para las MC 2025. Quiero hablar ahora un poco del trabajo que realizamos aquí en la OMPE en temas de investigación electoral. Hemos conversado aquí en Habla OMPE en otras oportunidades, con Pablo, por ejemplo, y lo tenemos claro, que es importante, por ejemplo, para tener este tipo de datos, ¿no? Encontrar este tipo de datos y entender lo que hay detrás de cada elección. Los cuadernos de trabajo que se elaboran, ¿no? Son muy importantes porque aportan pistas para entender esto. Como politóloga, ¿cómo haces tu trabajo de investigación? ¿Cómo lo abordas? ¿De qué forma estableces un plan de trabajo justo de estos procesos, ¿no? Claro, antes de decidir tenemos que tener en claro, y como ya lo has mencionado, lo hemos visto en otras presentaciones, tenemos en la OMPE dos investigaciones principales, los cuadernos electorales y los documentos de trabajo. Los cuadernos electorales lo que intentamos hacer es darle información más directa, más simple al ciudadano que se quiere informar sobre un tema, pero recién está empezando. Es como, por ejemplo, si alguien está interesado en las MC, podría buscar el cuaderno electoral de las MC y leer un poco sobre qué es el proceso, cuándo se ha convocado, cuántas veces y datos claves. En cambio, los documentos de trabajo buscan explorar un poco más el tema y llegar a un nivel de profundidad mucho mayor para personas que ya saben sobre el tema y lo que quieren es aprender más a detalle. En este caso, ya tenemos un cuaderno electoral sobre las MC. Te voy a contar un poco el proceso de cómo fue, Sí, pero también te cuento que estamos armando un documento de trabajo un poco más elaborado que trata de abordar el mismo tema también y llegar a las profundidades de estos distritos en particular. Para el cuaderno electoral y también para el documento de trabajo, lo que hacemos primero es delimitar el tema. Porque, como hemos podido ver, una elección municipal complementaria puede ser muy amplia. Podemos ver desde un enfoque de partidos políticos, podemos ver un enfoque más de la ciudadanía, identificar factores sociales que podrían estar influyendo y demás. Entonces, una vez que tengas un poco más aterrizado el tema, te planteas tus objetivos, tus preguntas de investigación, tus hipótesis, y en base a ello vas armando una propuesta, ¿no? Aquí nosotros tenemos una serie de procesos internos también para que la propuesta sea aprobada, y luego ya pasamos a lo que en investigación normalmente se denomina como el trabajo de campo. El trabajo de campo puede ser cualitativo o cuantitativo, dependiendo del tema del que estemos abordando. Un trabajo cualitativo, lo que tratamos de hacer es principalmente entrevistas con los actores claves. Por ejemplo, el ejemplo de las MC, podríamos entrevistar a jefes de las oficinas descentralizadas de la OMPE que están ahí en el trabajo viendo qué es lo que está pasando en el día a día. Podríamos entrevistar ciudadanos, ciudadanas que están viviendo estos procesos electorales o también, por ejemplo, partidos políticos, candidatos, cuáles son sus intereses, cuántas se han postulado, demás. El trabajo cuantitativo lo que hacemos principalmente es trabajar con data que tiene la OMPE o data que tienen otras instituciones públicas y que nos permiten obtener de alguna manera, y se hace un análisis más de escritorio, por así decirlo, ¿no? Es tal vez ver como características más generales del distrito, por ejemplo, identificar datos de pobreza, es algo que podemos hacer de manera cuantitativa, datos sobre variables o indicadores sociodemográficos, también lo podemos trabajar de manera cuantitativa, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos la data recolectada, lo que sigue es el proceso de redacción, revisión y demás, y también el proceso de socialización, porque lo que queremos como investigadores de la OMPE es que la ciudadanía tenga esta información y pueda explorar más estos temas electorales que son muy importantes y que también nos permiten entender fenómenos que están sucediendo en el presente y que son importantes de abordar, como son las MC, ¿no? Y por cierto, toda esa información está al alcance de la ciudadanía en el repositorio de OMPE. Sí, ¿no? toda esta información está disponible, es gratuita, la pueden obtener de manera digital en el repositorio de la OMPE en el momento que lo necesiten. Y también, si desean averiguar un poco más o quieren conversar con nosotros, también hay canales para comunicarse con los investigadores de la OMPE y andar un poco más en los temas. Perfecto. Hablaste de las fuentes que están clarísimas desde dónde se elabora la investigación, pero me gustaría que tú como investigadora, como especialista en esos temas, les digas a la ciudadanía por qué es importante la investigación electoral que realizamos aquí. Yo creo que no solamente nos permite identificar lo que está pasando en estos procesos electorales, sino también generar ciertos aprendizajes. Por ejemplo, identificar patrones, desafíos y oportunidades de mejora para que los próximos procesos se realicen de mejor manera, se cometan menos, tal vez, errores o haya menos problemas como los que estamos teniendo ahorita en Nabamba y en Pillón, donde lamentablemente, a pesar de que las RM fueron el 2022, hasta ahora no tienen un alcalde elegido, no tienen
un órgano municipal elegido y eso es algo que no debería pasar. Sí, pues. Oye, Wendy, ha sido un gran gusto conversar contigo y conocer un poco más del trabajo que hacemos aquí en la OMPE, de cara siempre a la ciudadanía. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por comentar, por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.